Hablar de gobernanza en un mundo internacionalizado e interconectado es hablar necesariamente de la cooperación internacional, donde las relaciones, alianzas y acuerdos traspasan fronteras. Puede entenderse como cooperación internacional como aquellas acciones llevadas a cabo por un Estado-nación u organizaciones de estos, es decir, los organismos internacionales, por las empresas, los actores subnacionales o los organismos no gubernamentales, también llamados ONG, de un país con otro de estos actores pertenecientes a otros países o país para alcanzar objetivos comunes en el plano internacional y o en el nacional de uno o más actores. Desde el enfoque tradicional, se consideraba que solo los estados podrían realizar la cooperación internacional. A su vez, esta misma perspectiva reduccionista determinaba que la cooperación se realizaba con los únicos fines de proveer de alguna ayuda asistencialista, en su mayoría económica, a un país al que se consideraba de tercer mundo, en una forma bilateral donde había un donante y un beneficiado. Al igual que con la evolución de la gobernanza, hoy en día hablar de la cooperación internacional incluye a todos los actores. Puede ser este aspecto centralizado o descentralizado, por decir del Estado o no estatal, oficial, no oficial o público, con múltiples integrantes, no solo bilateral, representantes o llevados a cabo por agencias o redes, nacionales o subnacionales, o un nacional con un subnacional, para diversos proyectos, multidisciplinario, en distintos esquemas de ayuda, donde es posible también la triangulación, la repartición de compromisos y aportes, y donde se rompe con el esquema del país de tercer mundo y del país de primer mundo, dado que todos tienen algo que ofrecer y que se ha comprobado en esa reciprocidad de toma y daca y de recibir y de apoyo, es conveniente el que todos tengan un compromiso más allá de rendir cuentas, sino formar parte del proyecto. Dentro de esto, con las últimas recomendaciones que se ha hecho a la cooperación internacional, no solo es una opción metodológica, se ha vuelto cada vez más necesario que los esquemas de cooperación internacional traspasen de lo binacional a multinivel y multitemático y multipaíses, donde también se incluyan en esta alianza a las empresas, al gobierno y a la sociedad civil como los tres principales actores. Al igual que con esta evolución que nosotros hemos hablado, a esos esquemas metodológicos de cooperación, en general se le denominan cooperación internacional para el desarrollo y puede aplicarse a todos los rubros, incluidos en este caso a la cultura. El concepto de cooperación cultural encierra una serie de factores y una gran cantidad de facetas a la vez. En él encontramos ámbitos tan variados como la movilidad y la circulación de bienes y servicios, el fortalecimiento de la identidad cultural, la protección de la diversidad cultural y las lenguas minoritarias, el fortalecimiento de los proyectos artísticos y culturales y del espacio cultural de profesionales, ideas y proyectos, el apoyo a las artes, la promoción del diálogo intercultural, la educación y la integración, así como la cohesión social. Son diversos los temas. Es evidente que los canales para el desarrollo de cooperación cultural son cada vez más amplios y extensos y provienen cada vez de ámbitos cada vez a la vez más diversos y múltiples. Por otra parte, la cooperación cultural se desarrolla en los habituales canales diplomáticos. Ha sido el tradicional y se ha mantenido todavía, vinculada a las relaciones entre los sectores nacionales gubernamentales públicos, donde en este rubro es a lo que nosotros llamamos diplomacia cultural, y también lo hacen a través de programas generados de las cumbres de jefes de Estado, es decir, en el caso de México, el presidente, y de gobierno,
que cumplen en el caso de México con los dos, y mediante la labor de instituciones que asumen de manera formal o informal el trabajo de artistas, proyectos, grupos o instituciones culturales, redes, asociaciones o actividades y proyectos en particular. En especial aquellos que se manifiestan a través de las industrias culturales, de los fundamentales medios audiovisuales e industrias, por ejemplo, de la música cinematográfica, entre otras. Los enfoques del acceso a las nuevas formas de comunicación y a las nuevas tecnologías han propiciado la aparición de redes de intercambio y nuevas formas de participación de la sociedad civil. Han contribuido a generar espacios de intenso intercambio de experiencias, de especialización de contenidos y abundancia en las relaciones institucionales y profesionales, que conforman un panorama complejo, rico, con matices y desafíos. Así, las relaciones culturales implican efectivamente cada vez más a un número creciente de actores y sectores que unen para producción, para difundir, intercambiar o simplemente compartir o contrastar sus propuestas. Es cierto que la asimétrica capacidad financiera y de organización entre los países, el flujo de relaciones, ha privilegiado la difusión de la cultura de los países desarrollados, entre ellos, pero también es cierto que organismos internacionales y programas de cooperación están centrando sus objetivos en cooperación cultural, en avanzar en una estrategia en la que confluyan las distintas modalidades que van desde la cooperación horizontal a la otra que confluye en programas en la que participan organizaciones de variada composición. Hay los casos en que únicamente esta cooperación internacional de desarrollo ni siquiera se basa en el Estado, sino que es entre una fundación y un organismo internacional y una sociedad civil. Poco a poco estas interacciones que vemos de cooperación internacional para el desarrollo va tomando diversos matices. Así aparece en lugar preferente la acción que corresponde a la cooperación al desarrollo, que ha ido conformándose paulatinamente, incorporando la cultura como uno de los ejes básicos de desarrollo. Este proceso se ha enfocado hacia la definición de nuevas estrategias y hacia la entrada de nuevos actores, insistimos, tanto públicos como privados. Esto es importante para esta evolución. La cooperación cultural internacional es una proclama emitida por la UNESCO en 1966, mismo que se leerá más adelante. Desde su nacimiento, ha logrado acercar identidades culturales. En la actualidad, las redes culturales llevan adelante una cooperación de tipo descentralizada, que se materializa en el intercambio de distintas expresiones culturales y enfoques a la misma. La cooperación es una actividad humana para que podamos entender esto. Por lo tanto, todos caben en ella. La empresa puede desarrollar esquemas de cooperación, no solo en sus propias acciones económicas, sino también desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial. La comunidad artística, a la vez, en cada uno de sus proyectos puede proyectarse hacia lo internacional y caber en más de un espacio, pero para ello se deben entender las estrategias a seguir y las directrices que los organismos internacionales, en acuerdo con los mismos gobiernos en sus planes, las redes internacionales, las transnacionales, fundaciones globales, entre otros, usen como requisitos y directrices. Eso lo estaremos viendo alrededor de la unidad. Gobierno de México.